Hoy viajaremos al corazón de uno de los westerns más influyentes y recordados de todos los tiempos, Los Siete Magníficos, la legendaria producción estrenada en 1960. Además de explorar esta obra maestra del cine del oeste, también repasaremos las 3 secuelas que continuaron expandiendo el legado de esta inolvidable historia. Si eres un apasionado de las películas de vaqueros, los duelos en el desierto y las grandes aventuras del viejo oeste, esta es una excelente oportunidad para descubrir o revivir la trayectoria de una de las sagas más emblemáticas del género. Comencemos con Los Siete Magníficos, una producción dirigida magistralmente por John Sturge, que llegó a las salas de cine en 1960 y rápidamente se convirtió en un referente absoluto del western. La película cuenta con un elenco extraordinario encabezado por Yul Brynner, quien interpreta al carismático y experimentado Chris Adams. La historia se desarrolla en una pequeña comunidad agrícola de México, cuyos habitantes viven bajo el constante temor de una despiadada banda de forajidos liderada por el temible Calvera, personaje interpretado por Eli Wallach. Los ataques recurrentes de estos bandidos mantienen a los aldeanos en una situación desesperada, privándolos de sus cosechas y de cualquier sensación de seguridad. Cansados de sufrir abusos y sin contar con los medios necesarios para defenderse, los habitantes del pueblo toman una decisión arriesgada: buscar ayuda fuera de sus fronteras. Es entonces cuando recurren a Chris Adams, un pistolero reconocido por su valentía, experiencia y sentido de la justicia. Chris acepta la misión y comienza a reunir a un grupo de hombres con habilidades excepcionales para enfrentar a la amenaza que acecha a la comunidad. Entre los integrantes de este legendario equipo se encuentra Bean Tanner, interpretado por Steve McQueen, acompañado por personajes encarnados por Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, James Coburn y Horst Buchholz. Cada uno aporta una personalidad única, distintas motivaciones y talentos que enriquecen la historia y convierten al grupo en una fuerza formidable. A medida que avanza la trama, el espectador no solo disfruta de emocionantes enfrentamientos armados, intensas secuencias de acción y memorables duelos contra los bandidos, sino que también presencia el desarrollo de profundos vínculos humanos. La convivencia entre los aldeanos y los 7 pistoleros da lugar a relaciones construidas sobre la confianza, el respeto mutuo y el sacrificio. Estos elementos aportan una dimensión emocional que va mucho más allá de la acción y convierten a la película en una historia sobre el honor, la lealtad y el coraje frente a la adversidad. Otro aspecto que contribuyó enormemente al éxito de la película fue su extraordinaria banda sonora, compuesta por Elmer Bernstein. Sus inolvidables melodías se transformaron en una de las composiciones más reconocibles de la historia del cine y han sido reutilizadas, homenajeadas e imitadas en numerosas producciones a lo largo de las décadas. Más allá de ser un clásico imprescindible del western estadounidense, Los Siete Magníficos también destaca por ser una brillante adaptación de la célebre película japonesa Los Siete Samuráis, dirigida por Akira Kurosawa. Esta inspiración permitió trasladar una historia universal de heroísmo y protección de los más vulnerables al contexto del salvaje oeste, creando una obra que continúa siendo admirada por generaciones de espectadores en todo el mundo. Existe además una curiosidad muy interesante relacionada con el origen de esta obra. El reconocido director japonés Akira Kurosawa quedó tan impresionado con la adaptación realizada por John Sturges que decidió enviarle una espada ceremonial como muestra de admiración y respeto por el trabajo realizado. Este gesto simbolizaba el reconocimiento de un maestro del cine hacia otro. También se sabe que en las primeras versiones del guión, los 7 pistoleros iban a ser presentados como veteranos de la Guerra Civil estadounidense, una característica que habría aportado un trasfondo histórico mucho más marcado y una dimensión diferente a sus motivaciones personales. Otro dato poco conocido es la enorme influencia que Yul Brynner ejerció durante el proceso de producción. El actor participó activamente en varias decisiones importantes y defendió con firmeza la incorporación de Steve McQueen al reparto. Curiosamente, aunque ambos intérpretes protagonizaron algunas tensiones y rivalidades durante el rodaje, su presencia conjunta en pantalla terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más memorables de la película. Con el paso de los años, las actuaciones de ambos serían consideradas fundamentales para el éxito y la popularidad del largometraje. Tras el enorme impacto de la película original, la historia continuó con una secuela estrenada en 1966 bajo el título El regreso de los 7 hombres. A pesar de que varios de los personajes más queridos habían perdido la vida en la primera aventura, Yul Brynner regresó para interpretar nuevamente al legendario Chris Adams.
La trama conserva la esencia del filme original y vuelve a presentar a Chris reuniendo a un nuevo grupo de valientes pistoleros con el objetivo de enfrentarse a una peligrosa organización de criminales que amenaza a personas inocentes. Esta nueva alineación incorpora rostros diferentes que aportan energía renovada a la franquicia. Entre ellos destaca Robert Fuller, quien asume el papel de Vint Tanner, personaje que anteriormente había sido interpretado por Steve McQueen. También se suma Claude Akins, cuya participación añade nuevas dinámicas dentro del grupo y contribuye a desarrollar relaciones distintas entre los protagonistas. Aunque la secuela no logró alcanzar el prestigio ni la repercusión cultural de la película original, sí ofreció varios elementos interesantes que enriquecieron el universo de Los Siete Magníficos. Uno de los aspectos más destacados de esta continuación es la figura de Lorca, el principal antagonista de la historia. A diferencia de otros villanos convencionales del género, este personaje mantiene una conexión previa con Chris Adams, lo que añade una dimensión mucho más personal al conflicto. Gracias a este vínculo, la confrontación entre héroe y villano adquiere una carga emocional superior, generando momentos de tensión que van más allá de los simples enfrentamientos armados. La producción fue filmada en gran parte en España, una decisión muy habitual en aquella época. Los paisajes áridos y las extensas zonas desérticas ofrecían escenarios ideales para recrear el ambiente del oeste americano, además de reducir significativamente los costos de producción. Muchas películas del género western aprovecharon estas localizaciones europeas, convirtiendo ciertas regiones españolas en auténticos íconos cinematográficos. Años más tarde, en 1969, llegó a las pantallas la tercera entrega de la saga, titulada Los Siete Hombres de la Saga. En esta ocasión, Yul Brynner no regresó para interpretar a Chris Adams, por lo que el personaje fue encarnado por George Kennedy. Este cambio representó una transformación importante para la franquicia, ya que la figura de Chris había sido uno de los pilares fundamentales de las películas anteriores. La historia de esta tercera entrega se centra en una peligrosa misión destinada a rescatar a un influyente líder revolucionario mexicano. A diferencia de sus predecesoras, la película apuesta por un ritmo más acelerado y una mayor cantidad de secuencias de acción. Las persecuciones, emboscadas y enfrentamientos armados adquieren un papel más relevante, mientras que los elementos dramáticos y el desarrollo emocional de los personajes pasan a un segundo plano. Como resultado, esta producción ofrece una experiencia diferente dentro de la saga, enfocándose principalmente en la aventura, el espectáculo y la intensidad de sus escenas de combate. Una vez más, la producción eligió España como uno de sus principales escenarios de filmación, aprovechando sus extensos paisajes áridos y sus impresionantes localizaciones naturales, que durante décadas sirvieron para recrear el salvaje oeste en numerosas producciones internacionales. Entre los integrantes del reparto también destaca la participación de Fernando Rey, uno de los actores españoles más reconocidos de la época, cuya presencia aportó prestigio y solidez a la película. Finalmente, en 1972, llegó a los cines la cuarta y última entrega de la franquicia, titulada Los Siete Magníficos. Esta producción marcaría el cierre definitivo de una saga que durante más de una década acompañó a los amantes del western. En esta ocasión, el papel de Chris Adams fue interpretado por Lee Van Cleef, una de las figuras más emblemáticas del cine del oeste, gracias a su imponente presencia y a los numerosos personajes memorables que había interpretado a lo largo de su carrera. La historia nos presenta a un Chris Adams mucho más veterano y experimentado, un hombre que ha dejado atrás gran parte de la vida de violencia que lo acompañó durante años. Sin embargo, la tranquilidad que busca se ve interrumpida cuando un pequeño pueblo vuelve a quedar a merced de peligrosos bandidos. Obligado por las circunstancias y por su profundo sentido de la justicia, Chris se ve forzado a tomar nuevamente las armas y reunir el valor necesario para enfrentarse a una nueva amenaza. Esta premisa aporta una dimensión más madura al personaje, mostrando el peso de los años y las consecuencias de una vida marcada por constantes conflictos. La película refleja claramente la transformación que estaba experimentando el género western durante la década de los 70. Mientras las primeras entregas presentaban una visión más clásica y heroica del oeste, esta última producción adopta un tono considerablemente más sombrío, realista y reflexivo. Los personajes muestran mayores contradicciones, los conflictos resultan más complejos y el ambiente general transmite una sensación de desgaste y cambio que era característica de muchos westerns de aquella época.
Uno de los aspectos más interesantes al analizar la saga completa es observar cómo cada película mantiene ciertos elementos fundamentales que forman parte de su identidad. La defensa de comunidades indefensas, la lucha contra la injusticia y la unión de hombres dispuestos a arriesgarlo todo por una causa mayor continúan siendo pilares esenciales de la historia. Sin embargo, cada entrega introduce variaciones importantes en sus personajes, en el enfoque narrativo y en el tono general, permitiendo que cada película tenga una personalidad propia dentro de la franquicia. Lo que comenzó como una adaptación inspirada en la legendaria obra japonesa Los Siete Samuráis terminó evolucionando hasta convertirse en una saga con identidad propia dentro de la historia del cine. A lo largo de los años, estas películas lograron adaptarse a las nuevas tendencias del género, incorporando diferentes estilos, temáticas y enfoques sin perder por completo la esencia que hizo memorable a la obra original. Gracias a ello, Los Siete Magníficos continúa siendo una referencia obligatoria para cualquier aficionado al western clásico. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por esta inolvidable saga cinematográfica. Si eres amante de las historias ambientadas en el Viejo Oeste y todavía no has visto todas las películas de Los Siete Magníficos, sin duda vale la pena darles una oportunidad. Cada una ofrece algo diferente, ya sea por sus emocionantes escenas de acción, por el carisma de sus protagonistas, por sus inolvidables villanos, o simplemente por la oportunidad de disfrutar de una época dorada del cine que dejó una huella imborrable en la cultura popular. Y este fue otro viaje a través de algunos de los westerns más recordados de todos los tiempos. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por una de las sagas más influyentes del género. Gracias por acompañarnos una vez más, por formar parte de esta comunidad apasionada por el cine clásico y por apoyar nuestro contenido. Muy pronto estaremos de regreso con nuevas historias, curiosidades y películas inolvidables que han marcado generaciones. Hasta la próxima.